Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Pueden ponerse, pueden sentarse. Decía, si pueden ponerse de pie, pero ya más, ¿no? Qué buena alabanza tienen aquí, pastor. Qué bárbaro. En Nashville hace poco un niño se me acercó y me regaló esto. Es un kazoo. Y me dijo, toma, te lo regalo. Y se fue. Y después yo dije, bueno, ¿y qué es? Es como una pipa o algo así. Yo dije, ¿me habrá reconocido? ¿Se la saben? Me di cuenta que con cualquier cosa se puede alabar. Es un aparatito que tiene ahí como el principio de poner un papel de China en un peine y realmente lo único que hace es deforma la voz, pero el que canta soy yo. El maestro Milton Sesentón, así se apellida, Sesentón. Milton Sesentón de Puerto Rico, un gran ministro de alabanza, un gran músico. Y Dios nos juntó hace como 3 años para estar haciendo viajar por todos lados a donde nos lleva Dios, para decir lo que Dios quiere. Y Él solamente es un gran pintor. Él pinta la atmósfera. Yo salgo, Él sale, yo empiezo a hablar y Él empieza a tocar. Nunca ensayamos. Dios pinta a través de Él todo lo que sucede. Es una maravilla, así que yo te honro, Milton. Wow. La presencia del Espíritu Santo está muy fuerte. Está muy intensa. Bueno, ya saben que los que no me conocen, mi nombre es Fernando Arau. Los que sí me conocen, mi nombre es el mismo, Fernando Arau. Siempre me dijeron desde niño, Fernando, no, me decía mi papá, nunca hables con personas desconocidas. Y yo, la verdad que ni los conozco. Entonces, me gustaría que cada quien me dijera su nombre y su apellido. Y sí lo podemos hacer, lo hemos hecho muchas veces. Cuando yo diga 3, 1, 2, 3, cada uno con voz fuerte y me dice su nombre y su apellido. 1, 2, 3. Ok, ya estamos, nos presentamos. Ya los identifiqué. Y estos viajes que hacemos aquí, yo hace 14 años vivo en Miami. Así que venir a México me encanta, escuchar mi tono, oler la comida mexicana, ver mis colores. Hay 2 tipos de orgullo. El orgullo es como el colesterol, el orgullo bueno y el orgullo malo.
El orgullo malo es el que no te deja estar cerca de las personas que quieres. El orgullo malo es el que no te permite hablar con las personas que te encantaría hablar. El orgullo malo es el que no te permite decir, perdón, perdóname, te perdono. El orgullo malo no te permite hacer eso. Pero el orgullo bueno es el que yo siento por mi patria. Es el que yo siento por mi bandera, por mi himno, por mis hijos, por mi apellido, por mi país. Ese es el orgullo bueno. ¡Viva México! Ay, 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 canta y no llores. ¿Se la saben? Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y dice: canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo. Gran final, gran final. Los corazones. Gritos. Oh, ese ya fue cañón. Así de que, qué maravilla estar aquí gozando con todos ustedes. Les voy a contar, nosotros llevamos muchos años ya de gira haciendo, yo hago unos espectáculos, la historia de mi vida, mi testimonio convertido en un gran espectáculo que hice durante casi 4 años en los Estados Unidos por todos los teatros. Ese es un DVD doble. Este es un DVD de un espectáculo cual estamos viajando y haciendo ahorita que se llama Matrimonio, una historia de ciencia y fricción. Y hablo todo sobre el matrimonio, según yo. Estoy cumpliendo en este momento, estamos de aniversario, mi esposa y yo estamos cumpliendo 38 años de casados. Así que no sé si conozco la vida eterna o lo que es una eternidad de vida. Y estos dos DVDs, este doble me está diciendo que cuesta 200 y 150, entonces son 350. Entonces yo quiero que se los lleven. Hicimos una oferta por el par de 250, y porque con estos DVDs ustedes pueden invitar a su casa a reírse a muchas personas que posiblemente llevan mucho tiempo invitando a venir a la iglesia y no han venido. Entonces vamos a ver y a divertirnos con Fernando Arau. Y no sabe, y cuando acaba cualquiera de los dos, ahí mismo se acabó el asunto. Ahí se los ejecutan inmediatamente, porque son instrumentos de restauración familiar, de unificación familiar, y sobre todo aquí contienen tantos principios bíblicos a través de un espectáculo que la gente no se da cuenta de lo que está escuchando, pero esta semilla se está sembrando y sabemos que va a dar fruto. Así que ahí están afuera, cuando salgan de aquí llévenselos de recuerdo para que los tengan, porque yo quiero que los tengan ustedes, porque en Estados Unidos hemos vendido muchísimos durante todos estos años, pero muy pocas veces he venido a México y es necesario que ustedes los tengan. Les voy a contar una historia. Bueno, ya saben, mi historia es muy rápida. Los que no conocen, yo llevo 38 años de casado con Rosalinda, mi esposa Rosalinda. Nos conocimos desde los 13 años, estábamos en la secundaria. Yo no sé cómo sucedió con el tiempo, el caso es que ahora yo soy mayor que ella 7 años, aunque no sé cómo sucedió esto con el tiempo. Tenemos 2 hijos, Ademar y Oldair, 2 varones. El mayor actualmente tiene 34 años. Tiene un ministerio de rock and roll bien bueno. El menor es Oldair, tiene 29 años, está casado con Juliana, colombiana. Tienen un hijo, ya sea que ya tengo un nieto, acaba de cumplir 1 año Matías. Me heredó. Lo único que, ahora me dicen, ay, ¿y qué sientes de ser abuelo? Me dicen, ¿no? Y yo digo, lo único que siento raro es dormir con una abuelita. Eso es lo único raro. Con nosotros también vive Miel. Miel es una perra labrador que es muy inteligente, está educada, entrenada, habla. Ella es la única perra en el mundo que sabe decir su nombre, se llama Miel.
y yo le ayudo, le digo, Miel, ¿cómo te llamas? Miel. Y ella dice, "Rrr". Eso quiere decir miel. Mi papá es Alfonso Arau. Alfonso Arau es un productor de cine y de las grandes ligas de Hollywood, director y productor de la película Como agua para chocolate, Paseo por las nubes, Calzón sin inspector, se hizo aquí en Huiramba. El águila descalza, Zapata, tantas películas. Mi papá es el más famoso de la familia, él abrió la fama de la familia, él es un gran director y productor. Mi mamá, Magdalena Corona, bailarina toda su vida en el Ballet Folclórico de México, bailarina en el Ballet Clásico Chapultepec, coreógrafa. Ella es la hermana de Sergio Corona, el comediante de México. Yo me llamo Fernando Arau Corona. Yo soy el que más me parezco a mi tío Sergio, físicamente. No voy a la misma peluquería, pero sí. Él se está quedando así por andar confesando a la Chabelita. Se escapó de la película de Karate Kid. Mi hermano Sergio Arau, somos 3 hermanos. Sergio Arau es el mayor, es el segundo rock and rollero más respetado en México, porque el primero es Alejandro Lora del Tri, pero él es Botellita de Jerez. Él es el que inventó ese grupo y es mi hermano mayor. Ahí está con mi mamá. Somos 3, yo soy el del medio, el sándwich. Después está mi hermana Rosana, que es la menor. Ella es productora de televisión y productora de cine también. Así que fuimos 3 hermanos. De niños yo era el que defendía a Rosana, mi hermana, el clásico hermano que le decía a los demás, con mi hermana no te metas, ¿no? Pero ahora pues ya somos grandes. Y ahora le digo a mi hermana, con mis amigos no te metas. Así que somos 3, o sea que me di cuenta que realmente no nací en una familia, nací en un elenco. Y así empezamos a vivir. A los 5 años perdimos al productor. O sea que era el productor, la coreógrafa, el creativo, la productora y yo extra. Yo desde niño fui muy creativo. Mi mamá siempre decía que mi papá no era sastre, ni hacía nada de ropa, eso, y la gente decía, no, es que Fernando es un hijo de sastre. Y mi mamá decía que yo era un niño problema, pero yo sé que realmente era un niño creativo. Lo que pasa es que no se habían dado cuenta. Yo vivía en otro mundo, en mi mundo solito, nadie se daba cuenta de lo que yo volaba, yo vivía. Yo durante 3 años fui invisible. Mi mamá nunca se dio cuenta en 5 años que yo era agente secreto. Viví una infancia maravillosa en mi mundo. A los 5 años se desapareció el productor, mis papás se divorciaron y entonces mi papá se casó con otra mujer y se fue a vivir a Cuba. Entonces nos cambiamos a vivir a casa de mi abuelita, la mamá de Sergio Corona, y ahí vivíamos mi abuelita, mi tía Cristina, mi tío Sergio Corona, por el cual yo creo que por eso soy comediante, porque yo fue lo que vi toda mi vida, mi mamá y mis 2 hermanos. Una familia muy bonita, me gustaba mucho ahí, muy divertido había muchos vestuarios y yo bailaba y cantaba y veía ensayar a mi tío. Y una familia muy linda, muy llena de amor, pero una familia que nunca fue a la iglesia. Nunca fue a la iglesia. O sea, no era una actividad, o sea, sí ahí íbamos de pronto, así que a la boda de mi primo Miguel y a la misa de mi tía Anita. Y una vez me acuerdo que entré a la iglesia porque con mi vecinito nos colamos en una iglesia a ver un muerto. Pero de ahí en fuera no íbamos ahí hice mi primera comunión y la hice en un convento. ¿Cómo la ves? En un convento, con monjas y todo. Que llega un tipo, me acuerdo de un chiste, que llega un tipo, llegan unas monjas a casa de un tipo ateo, de un ateo, pero ateo. Y tocan el timbre. ¿Es de acá? Qué bueno que no ensayamos. No, usted no lo toco y sonó solo.
¿Qué? ¿La tengo que tocar 2 veces para que suene el otro tono? ¡Ay! Cálmate, gringo. Y abre el ateo. ¿Sí? Y las 2 monjas. Hola, somos las hermanas de Jesús. Dice, pues qué bien conservadas están. Igual, operan a un hombre, lo operan en un hospital de monjas, ¿no? Y cuando se recupera, llega la madre superior y le dice, ¿cómo se siente? Bien, gracias. Qué bueno, una pregunta, ¿tiene usted seguro médico? No. Dice, ¿y tiene algún familiar que pueda pagar la operación de aquí? Lleva usted una semana aquí, apenas recobró la conciencia ahorita. Dice, no. Familiar, tengo una hermana solterona monja, así como ustedes, y nada más, pero de ahí no. Dice, mire, discúlpeme que lo corrija, ¿verdad? Pero las monjas no somos solteronas, estamos casadas con Jesús. Dice, mire, entonces mándele la cuenta a mi cuñado. Miren, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando sientan que la minoría aplaude, los demás intégrense. ¿Sale? A ver, un ensayo. El de la camisa gris, te estoy viendo desde aquí, mira, tú. ¿Así aplaudes? Bueno, participa, intégrate. Aliviánate, mano. Así ya bien enojado yo, ¿no? Y entonces, pues yo empecé a vivir sin la imagen de mi padre. Y eso es muy peligroso. Aprendí cosas inadecuadas con gente inadecuada en momentos inadecuados. Y así empecé a vivir. Nunca fuimos a la iglesia. Entonces crecí sin Dios. Hice mi primera comunión, como les digo, pero así como muchos de ustedes que le hicieron sin saber qué hacían. Y de la circuncisión ni hablamos, pero así. Y entonces, pues así crecí, sin Dios y sin mi papá. Y aparte en un barrio bien fuerte en la Ciudad de México, una colonia fuerte. Y yo me hice en la calle. Así que viví sin Dios, sin ley y sin padre. Y así crecí. A los 13 años conocí a mi esposa. Me enamoré a primera vista de ella. hasta me dieron ganas de correr así en cámara lenta. Y nos casamos a los 20 años. Tuvimos un hijo. Yo empecé a trabajar de lo único que sabía hacer, de payaso en los parques. Me pintaba y salía a trabajar, a buscar fiestas. Y, ¿quiere payaso? No, gracias. Ok. Así llega el niño, dice, sí, papá, en la escuela dicen que tú eres un payaso. Y dice el papá, ¿y quién me dice hecho? Dice, papá, en la escuela me dicen, el Chapulín Colorado. Dice, lo sospeché desde un principio. Y entonces, de pronto, ya estaba yo viviendo, tuvimos un hijo, pero sin Dios, sin ley y sin padre. Entonces lo que aprendí, pues ya se imaginan, yo creo que mi familia realmente es como cualquier familia de ustedes, una familia disfuncional. Entonces de pronto un día me contrataron para una fiesta de mimo, empecé a hacer pantomima en la calle y me contrataron en una fiesta de mimo y al acabar lo que hice, se levantó una persona y me dijo, oye, eres buenísimo, ¿te gustaría hacer televisión? Le dije, sí, toma mi tarjeta, venme a ver, trabajo en Televisa, gracias, Luis de Llano. Entonces fui a verlo, hicimos un programa donde yo salía de mimo
y era para lanzar a Verónica Castro como estrella. Hace como 75 años. Nunca le vayan a enseñar este video a Verónica Castro, pastor. Yo me acuerdo que hasta aztecas había en la calle y pasabas y ahí veías el águila en el opal y todo eso todavía. Y entonces empecé de mimo y bueno, empecé a ganar dinero y yo era bien creativo y yo les decía, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Entonces me decía el productor, pero escríbelo, porque nos dices muchas cosas y son buenas, pero escríbelas. Pues, ¿cómo? En un papel. ¿No sabes escribir televisión? No. Y le dice al escritor, ven, enséñale a escribir televisión, man. En una semana ya estaba yo así, hasta escribía más cosas que el mismo escritor. A los 2 meses corren al escritor. ¿Qué le hacemos? Me dice, órale. Le digo, pero pues ¿qué? ¿Me vas a pagar el sueldo del escritor o qué? Sí. Empecé a ganar el otro sueldo. Y empecé a hacer, yo hacía pantomima, entonces pues se me ocurrió, dije, bueno, ¿y por qué no ganar un tercer sueldo? Entonces llegué, le dije, mira, yo tengo una pareja que hace pantomima conmigo, que pues es insólito, es algo que nunca se ha visto y es un mimo muy bueno porque es perfecto, es exacto, porque es una persona que no conoce el error. Ay, a ver, quiero verlo. Así que empecé a trabajar con mi primera pareja profesional, mi hijo de 3 años, que era el mimo más chiquito del mundo. Y empezó a salir en la televisión conmigo. Así que ahora ganábamos 3 sueldos y nos pudimos cambiar a un departamentito más o menos de 2 recámaras, porque vivíamos en un cuarto de azotea en un edificio de México, en un cuartito chiquito. Así que estuvimos ahí. Entonces acabó esa temporada como de 1 año y medio y después hubo un vacío ahí. Y entonces dice, ¿qué hacemos? Me dice el productor. Le digo, bueno, hagamos otro programa. Ok, sale, mira, no, pues que de esto, que el otro, que aquello. Y le digo, ¿por qué? Yo cuando fui a la secundaria, fue cuando mi mamá me dijo, mira, ahora sí, de aquí vas a empezar a tener que decidir lo que más te guste. Y lo que más me gustó yo creo que fue la secundaria, porque me la aventé en 5 años. Hice primero, segundo y tercero. Cuando me preguntaban, ¿en qué año vas? Decía, en tercero de segundo. Y entonces yo tenía muchas. Entonces le digo a Luis de Llano, le digo, mira, ¿por qué no hacemos una escuela y que la secundaria? Dice, no, mejor hagámoslo en la preparatoria más arribita. Y sale y empezamos, hicimos esa serie que se llamó y ahí me tienen de Chicho. Y entonces fue un éxito. Me volví famoso de un día a otro. Cuando iba en la calle que salía de mimo, la gente ni me reconocía. A veces me preguntaban por el afro, ¿no? Y, ay, usted tenía afro. Pero ya de Chicho me reconocían porque ya no estaba pintado. Y, oye, ay, chico. Y llegó un momento en que los cachunes éramos así de que ya no podíamos ni salir a la calle y era un fenómeno enorme. O sea, nos volvimos famosísimos de un momento a otro. Entonces, ¿se imaginan lo que sucedió dentro de mí? De estar viviendo en un cuartito de azotea, de ser payaso en los parques, de ser mimo en las fiestas y de pronto ser famoso y empezar a ganar dinero. Tuvimos un segundo hijo, decidimos tener un segundo hijo, nos volvimos a cambiar a un departamento más grande y empecé a ganar mucho dinero, porque aparte yo era el escritor del programa y entonces yo ganaba no solamente por el libreto, sino las regalías del programa, y aparte como director y aparte como actor. Y de un momento a otro me empezaron a reconocer en la calle. Entonces toda esa adulación y todo ese reconocimiento y todo ese éxito en mí, ¡wow! Después de venir de donde venía, sin conocer nada de Dios, sin mi papá, sin ley, de pronto conocí a Dios. Dios se llamaba Fernando Arau. Ese es el primer Dios que yo conocí. Yo era lo máximo. El mundo giraba a mi alrededor y yo era el centro. Y aparte, oye, iba en la calle y me acuerdo de mi primer autógrafo. Llegó un niño y me dijo, ¿usted es el artista? Sí. ¿Le molestan los autógrafos? Dije, no. Sacó un papel, una pluma y puso, para el artista de Juanito, me lo dio y se echó a correr. Empecé a tener nuevos amigos, nuevas amigas, nuevas actividades sociales. Empecé a ser muy famoso
empecé a tener mucho dinero, empecé a llegar tarde a mi casa, empecé a no llegar a mi casa, empecé a tener problemas de comportamiento por consumo de alcohol. Y el consumo de alcohol realmente no lo hice por solidaridad, porque mi mejor amigo me dijo: Fernando, el alcohol acabó con mi padre y ahora yo voy a acabar con el alcohol. Y yo le dije: yo te apoyo. En ese momento yo no conocía, empecé a tener actividades sociales, me empecé a volver un consumidor social, yo no conocía de religiones, me volví metodista, porque me empecé a meter de todo. Gracias a Dios nunca caí en una adicción. Por ejemplo, la cocaína jamás la he probado, la he olido. Y empecé a tener este comportamiento, hasta que llegó un momento en que lo primero que hice fue abandonar a mi familia en mi propia casa, porque ahora yo era Dios, Chicho, el más Chicho. Hasta que llegó un momento en que me dijo mi esposa: decide, o la fama o tu familia. Y yo le dije: ¿cómo me pones a decidir eso? Obviamente tú ya sabes que voy a decidir la fama. Así que me fui de mi casa, me puse un departamento de ricos, como yo lo había soñado alguna vez, con una alfombra fina, cortinas de seda y un comedor de caoba que siempre había soñado. No sé por qué, pero me compré un comedor de caoba. Y ahí tenía este departamento que lo disfruté muchísimo cuando llegaba. Empecé a vivir la vida loca. Empecé a vivir una vida que según yo era la vida maravillosa. Confundí claramente la diversión con la felicidad. Y además yo era el centro de la atención. Y a donde yo iba acompañado y mucha gente siempre me rodeaba. Pero cada día yo me sentía más solo y cada día era más miserable y cada día me sentía más culpable y cada día extrañaba más a mi esposa y a mis hijos. A veces iba a visitarlos. Yo les dije: no te preocupes, aquí a mis hijos nunca les va a faltar nada. Nada más que les empezó a faltar lo mismo que me faltó a mí, mi papá. Rosalinda, mi esposa, nació en una familia cristiana. Y entonces había mucho tiempo que no iban a la iglesia. Y ante esta crisis que ocasioné, se refugió en la iglesia y empezó a llevar a mis hijos a la iglesia. Yo los visitaba de vez en cuando, dizque para visitar a mis hijos, obviamente con las perversas intenciones de a ver si me podía quedar a dormir, aunque sea una noche ahí, y volverme a acostar con mi esposa. Cuando llegaba, mis hijos decían: mamá, ahí viene mi papá. Yo a veces llegaba en estados lamentables, venía de la fiesta, no había dormido. Acababa eso siempre en discusiones, gritos, ofensas, insultos, terrible, enfrente de nuestros hijos. Y yo me iba siempre, según yo, como el ganador del pleito. En el mundo, cada vez que ganamos, perdemos. Después, con el tiempo, mis hijos decían, cambiaron de tono, pero decían la misma frase: mamá, ahí viene mi papá. Yo a veces quería entrar a la fuerza, una vez rompí un vidrio, entré en la noche. Y mis hijos veían todo eso. Uno tenía 10 años y el otro tenía 5. El momento más importante de su vida. Y yo seguía con este comportamiento. Así duré casi 5 años. Y según yo, viviendo la maravillosa vida. Y me estaba muriendo en vida. Hasta que un día estaba yo de rodillas junto a ese comedor de caoba, me acuerdo. Que estaba yo así y yo veía el comedor donde nunca me senté. Yo decía: ¿qué hago aquí? Como perro, solo, sintiéndome miserable. Mis mejores amigos no son mis mejores amigos. No les importa mi vida. Quieren salir en la foto.
pero no les importa mi vida. Y cuando estaba yo solo, yo me encargaba de estar acompañado y yo invito, yo pago. Y era importante que yo siempre estuviera con alguien para sentirme valorado, para sentirme importante y sobre todo para llenar ese gran vacío que tenía yo en mi corazón, un vacío de amor que no tenía. Así que ese día dije, lo más importante que tengo en mi vida solamente es mi esposa y mis hijos. Así que me bañé y fui ese día, y por la hora y por el día, mi esposa se sorprendió, abrió la puerta y me dijo, ¿qué haces aquí? Y llegué y le dije, es que vengo a pedirte perdón. Quiero vivir con mi familia otra vez. Allá afuera me voy a morir. Entonces, ella se impactó. Había pasado mucho tiempo. Me dijo, mira, yo sí te perdono, pero con una condición: que vayas a la iglesia con nosotros el resto de tu vida. Solo así. Un día llegué yo y entré a la casa y mi hijo mayor dijo, papá, fuimos a la iglesia. ¿Y qué tal? Fíjate que Dios me habló. Y me fui sobre mi esposa y le dije, te prohíbo terminantemente que vuelvas a llevar a la iglesia a mis hijos. Yo no quiero fanáticos en esta familia. ¿Cómo que Dios me habló? Y ahora no hace falta que me digas que vamos a leer la Biblia, ¿no? Nosotros nunca hemos sido personas que creen en Dios y eso es cultural. Así que te prohíbo llevar a mis hijos a la iglesia. Y me fui. Rosalinda, como buena esposa mexicana, no me hizo caso. Gracias a Dios. Y lo siguió llevando. Así que ese día me dijo, ¿y por qué tan drástica? ¿Por qué quieres que vaya a la iglesia el resto de mi vida? Dice, porque la única garantía que tengo de que no te vas a volver a ir es que tú conozcas de Dios, que conozcas quién es Dios. Porque el asunto no es creer en Dios, sino es creerle a Dios. Y tú necesitas saber qué dice Dios para creerle a Él. Tuve que aceptar. Así que fui a la iglesia un día. Me acuerdo que ese domingo llegué en la mañana, toqué la puerta y salió mi hijo menor y me dijo, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? Dije, sí. Su carita pagó la mitad de mi vida. Dijo, mamá, mi papá sí va a ir a la iglesia. Y bajaron todos, estaban listos y fuimos a la iglesia. El pastor estaba hablando de por qué Dios había hecho al hombre, al varón, como padre, como hijo, como esposo, como el que cuida la puerta de su casa, como el que disciplina a sus hijos, el que ama a su esposa, el que es cabeza, el que es guía, el que responde, el valiente, el que pone al frente. Y todo eso que decía el pastor, yo decía, yo no soy ninguno de esos. De pronto dijo, y el que no hace esto frente a los ojos de Dios es una porquería. Me dio ganas hasta de levantar la mano. Dije, ese sí soy yo. Y para colmo dijo, y tú sabes de lo que estoy hablando, y me señala así de que, ¿tú le dijiste algo? No, ¿cómo crees? Dije, bueno. Y entonces de pronto sigue hablando hasta que llega un momento en que toca la fibra más profunda de mi corazón. Y yo no quería llorar. Y yo no había llorado en muchos años, porque yo me había educado, los hombres no lloran. Y me puse a llorar. Y de pronto dijo el pastor, si tú crees que hoy Dios te habló a través de mí, y mi hijo me volteó a ver así. Y tú crees que hoy es el día en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida para que restaure todo lo que se dañó y te regrese todo lo que perdiste, que por cierto ya se te había dado. Si crees que hoy es el día que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida, ahí donde estás, levanta la mano. Pero fue como resorte que yo levanté la mano y yo lloraba. Y de pronto dice el pastor, sé quién eres. Fui el único que levantó la mano.
Y me dice, pasa al frente. Dije, no. ¿Cómo pasa al frente? Y cuando iba yo saliendo de esa banca, primero fue la humillación más grande que he sentido en mi vida, porque yo pensé, por lo pronto acabo de aceptar que yo soy la porquería de hombre que dijo el pastor. Y de pronto mi vía crucis duró 40 metros, porque empecé a caminar y entonces empecé a sentir los latigazos. Cada latigazo era una persona que yo oía junto a mí que decía, es Fernando Arau. ¡Oh! Sí es. ¡Ah! Y llegué al frente, yo ya no podía ni ver de lo que iba llorando. Y me dice el pastor, dije, yo iba de espaldas hacia la iglesia. No, sí, dije, al menos no me han visto todos los días, era de 2 pisos la iglesia. Dije, no. Y me dice, invita a Dios a tu vida. Dile, Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Y yo no sé qué pasó, y me volteo así. Y yo veo como toda la iglesia dice, es Fernando Arau. Y digo, Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Y se para la iglesia. Y he recibido el mejor aplauso que he recibido en toda mi vida. La iglesia completa aplauso. Ahora regreso a mi casa. Me veo entrando con maletas a mi casa. Regreso a mi casa y ahora las cosas cambian y ahora se vuelve peor. Porque había yo abierto tantas heridas en el corazón de mi esposa y de mis hijos que ellos empezaron a cobrarme una factura que les debía. Y fue muy difícil. Muchas cosas pasaron ahí. Inclusive en ese tiempo, casi en los siguientes 5 años, me fui 2 veces más y regresé y me iba y regresaba porque era muy difícil restaurar una familia. Hasta que un día soñé con Dios y le dije a mi esposa, soñé con Dios y platiqué con Él toda la noche. ¿Y qué te dijo? No me acuerdo, pero me acuerdo que, lo único que me acuerdo es que me dijo, te voy a regresar todo, pero te voy a usar. Entonces mi esposa me dice, ¿sabes qué? Que anoche también yo soñé con Dios y Dios me trajo a la mente que algún día tú viniste a pedirme perdón y yo nunca te he pedido perdón por todo lo que te he hecho en todos estos años. ¿Me perdonas? Dije, claro. Mis hijos se levantan y dicen, papá, nosotros tampoco te hemos pedido perdón. Y yo les digo, yo me doy cuenta en ese instante que yo no les había pedido perdón a mis hijos tampoco. ¿Me perdonan? Yo no sé cómo empezó esto. Sí, papá, entonces nos abrazamos. Y en ese momento cuando nos abrazamos y nos pusimos a llorar, yo sentí como Dios me regresó todo. Me regresó el corazón de mi familia, el corazón de mis hijos, de mi esposa, y nos perdonamos. Cayó sobre nosotros el perdón de Dios y restauró nuestra familia. Y eso no quiere decir que ahora no tenemos problemas, ha sido muy difícil. Todavía estamos tratando de restaurar cosas que pasaron desde hace tanto tiempo. Pero el respaldo de Dios nos ha hecho el camino un poco más sencillo. Si tú crees que hoy Dios te habló a través de mí y crees que hoy es el día en que lo tienes que invitar a tu vida para que restaure todo lo que se dañó y te regrese todo lo que perdiste, que ya se te había dado. Este es un llamado que te hace Dios. Y seguramente en este instante está inquietando tu corazón y te está diciendo, te estoy hablando a ti. Dios no te va a reconocer como su hijo hasta que tú lo reconozcas primero como tu padre. Y para eso Dios pide que levantes la mano como yo la levanté. Si tú crees que estás aquí por casualidad o por coincidencia, o porque viniste a verme a mí para ver si te divertías, o por morbo a ver qué hacía. Pero hoy es el día en que Dios quiere que lo invites a participar en tu vida, abriéndole tu corazón. Ahí donde estás, levanta la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levanta la mano.
Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios habla. La palabra de Dios no es las palabras que están en la Biblia, sino la palabra de Dios es la palabra de Dios. Te doy mi palabra, que lo que yo prometo lo cumplo. Y la Biblia tiene 8,810 promesas. Y una muy especial que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo en una muerte terrible de cruz. Y si tú crees que Dios lo levantó al tercer día, y todo aquel que en él crea no se perderá y tendrá vida eterna. Quiere decir que Dios te reconoce solamente por tu fe, o sea, porque tú crees y porque tú has decidido creer que Jesús murió en una cruz en mi lugar y en tu lugar. Si tú crees eso, eso es la fe. La fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que esperas, con la convicción de creer en el que tú no ves. Todo lo que ves lo hizo el que no ves. Y la fe es una decisión. Tú vas a decidir, ¿quieres creer en esto o no quieres creer en esto? Si tú decides sí creo, simplemente tu decisión Dios la respalda y te dice: ok, si tú lo crees, yo te reconozco como mi hijo y ahora cumplo todas mis promesas en ti. Clama a mí y te respondo. Clama a mí quiere decir decide creer. No se trata de ver, hasta no ver, no creer. Primero veo y después creo. Y Dios dice exactamente lo contrario: primero crees y después me ves. Yo decidí creer y yo lo vi en mi vida. Dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de decir groserías. Dios cambió mi vida completamente, la cambió así completamente. Soy otra persona. Me reconozco por la voz. Dios hizo otra cosa. Restauró a mis hijos, a mi familia. Mis hijos ahora son graduados de la Universidad Internacional Rema. Son graduados en estudios bíblicos. Mi esposa y yo fuimos hace unos años ordenados como ministros del Ministerio de Restauración de Matrimonios. Y eso es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Un milagro. Y Dios lo quiere hacer contigo. Porque Dios está reclutando pueblo. Porque quiere que todos nosotros seamos instrumentos de Él para restaurar gente, para restaurar familia. Así que si tú sientes el llamado hoy, pero te da pena levantar la mano porque vienes con tu vecino, con tu tía, con tu cuñado, con tu esposa, y después de todo lo que has hecho vas a ver si ya parece que yo voy a levantar la mano y voy a decir que yo soy la porquería de hombre que dijo Fernando y la porquería de mujer que dijo. No, pues tienes que hacerlo, porque Dios habla de los valientes y Dios quiere verlo. Por eso el pastor dijo: si tú crees que hoy es el día, levanta la mano, porque cuando yo levanto la mano yo acepto y digo: yo soy Dios, veme. Y Dios quiere verte. Si tú crees que hoy es el día en que tienes que declararte derrotado ante la vida y declararte ante los pies de Jesús, ahí donde estás, levanta la mano. Gloria a Dios. Ahora son muchos más. Es más, Dios quiere ver a los valientes, dice. Todos los que levantaron la mano. Iglesia, ¿quieren ver a los valientes? Pónganse de pie todos los que levantaron la mano. Ellos son los valientes. Muy bien. Sigan de pie, por favor. Síganse de pie. Wow. Dios te reconoce ahora. Dios te está reconociendo. Y tú estás quitándote de la vergüenza, pero tú estás tomando la mejor decisión de tu vida. Dios se va a aparecer en tu vida porque Dios te está viendo. Y Dios sabe que tú estás teniendo la decisión, la convicción de creer en Él y de lo que Él dice y de creer lo que dice su palabra. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca: yo creo que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó al tercer día, lo resucitó de entre los muertos, dice: serás salvo. Serás salvo quiere decir que entonces tú sí vas al cielo.
Y a partir de este instante en que tú lo reconoces, no de cuando te mueres, no, en este momento. Y dice la Biblia, entonces yo pondré tu nombre en el libro de la vida y prepararé un lugar para ti, porque tú eres mi hijo, en el cual me complazco. Vamos a hacer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú reconoces, que con tu boca tú dices: Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Eso es lo que yo hice, y eso es lo que pasó, y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Todos los que están de pie, todos los valientes. Y si tú no te pusiste de pie y no levantaste la mano por no pasar la vergüenza, pero quieres pasar al frente, pasa al frente. Vengan todos los que están de pie, vengan aquí y vamos a hacer lo que dice la Biblia. Vengan, pasen su Via Crucis, pasen la vergüenza de venir aquí, pasen. Pastor, vengan, vengan. Y si tú te evitaste la vergüenza de levantar la mano y de ponerte de pie, pero quieres pasar al frente, no puedes perder este llamado que Dios te está haciendo. Tú sabes, te lo está haciendo en tu corazón, te está diciendo: te estoy hablando a ti, pasa, quiero hablar contigo, quiero que tú hagas. No saben la maravilla de lo que Dios va a hacer en su vida, que Dios ya lo hizo ahora. Cuando una mujer cuando un hombre le pide a una mujer matrimonio, le dice en privado: ¿te quieres casar conmigo? Y cuando ella le responde sí, ese sí es el verdadero. El otro sí va a ser en una ceremonia y en una fiesta y frente a la gente. Pero cuando ella le dice sí, ahí está cediendo y sabe que está entregando su vida por el resto de su vida y hasta que la muerte lo separe. Ese sí es el que importa. Y ese sí es este sí que están ustedes dando. No va a haber otra ocasión. Ustedes están reconociendo el llamado que Dios hizo en su corazón ahora, en los que los inquietó. Y quiero que sepan que todo lo que han hecho ha sido perdonado. Que hay un enemigo que los quiere atormentar en su cabeza y que le dice: es que tú no tienes perdón. Tú sí tienes perdón. Tú ya fuiste perdonado y Dios pagó muy caro por eso. Pagó con la sangre de su Hijo. Tú ya fuiste perdonado. Y todo lo que has hecho, y tú puedes redimir y puedes enmendar tu vida, porque con el apoyo de Dios tú puedes hacerlo, porque tú has hecho lo mejor que has podido, lo posible, pero Dios hace lo imposible. No saben lo que pasa en el cielo en este momento, en el mundo espiritual. Hay una gran fiesta porque Dios los está recibiendo. Dios ya los ha recibido. No es hasta que se mueran. Dios ya los recibió. Y esto pasa, por eso crece el pueblo de Dios. Por eso ahora hay un movimiento tan grande espiritual. Y aquí en Morelia tiene que ser bendecida. Morelia es una ciudad bendecida. Es un lugar bendecido. Tienes que congregarte en alguna iglesia para seguir oyendo todo lo que Dios dice. Y gente que habla de Dios y conocer de Dios. Dios va a restaurar todo lo que tú sabes que hay que restaurarse, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu nombre, Dios sabe de qué estamos hablando, Dios sabe por qué te paraste, Dios sabe que por qué quieres sentirte sin una carga. Así que vamos a hacer lo que dice la Biblia. Cierren sus ojos. Repitan conmigo, con todo su corazón. Esto es muy importante. Cierren sus ojos y digan conmigo: Dios, gracias Dios. Gracias por este momento, Dios. Dios, aquí me tienes. Te invito a mi vida. Entra en mi corazón. Gobierna mi vida. Guía mis pasos. Te recibo, Señor. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. Gracias por tu sangre. Dios, perdona mis pecados. Dios,
Aquí le vas a decir tú: perdóname por lo que tú ya sabes. Ahí donde están en este momento, ahí individualmente, no tienen que hablar, pídanle perdón a aquella persona que ustedes saben que tienen que pedirle perdón. Ahí donde están, ahí solitos digan: mamá, te pido perdón por esto. Mamá, hermano, papá, hijo, hija, vecino, cuñado, te pido perdón por lo que te hice. No importa si cada lágrima tuya es un pago que Dios va a hacer a ti. Y tú que tenías una lista, y aquellas personas que has escrito en tu corazón, que has dicho: nunca lo voy a perdonar. Ahora es cuando, ahí solo, donde estás tú, cierra tus ojos, y di el nombre de esa persona y dile: ok, te perdono. Aquella persona que te hizo algo tan grave, que cambió el rumbo de tu vida, que siempre lo has luchado, que siempre lo has odiado. Todo ese odio en este momento, ese rencor y ese resentimiento se va de tu corazón. Jesús toma toda la carga y se la lleva. Y ahora tú dices en tu mente, ahí donde estás: yo te perdono. Repite conmigo: gracias Dios por este regalo. Toma mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos los de atrás le dan un aplauso a todos los valientes.